Hola a todos, bienvenidos, mucho gusto. Nos gustaría que nos digan quiénes son los que se acercan y desde qué ciudad nos están saludando. Ya vemos gente, veo de acá que de Colombia, de otros lugares. Nos da mucho gusto recibirlos en el marco de la Universidad Hebraica. Veo gente conocida, amiga acá, Elisa, veo a Cintia, mucha gente, digamos, a Mardoqueo, egresados, alumnos, amigos, a Rosia, mucha gente querida amiga y gente nueva que nos da mucho gusto que se incorporen con nosotros en este espacio. Bienvenidos todos. Voy a compartir pantalla para poder mostrar una presentación del tema que nos convoca hoy. Ok. El tema de hoy es ¿cuán judía es la historia judía? Los casos de Spinoza y de Adolf Eichmann. Y Ymach Shemo, ¿no? Maldito sea su nombre. Esto tiene que ver con un curso que empezamos la semana que viene y que justamente va a tratar más a fondo estos temas. Espero que me voy atrás, espero que me deje. Es decir, este curso habla de las grandes encrucijadas de la historia judía de la modernidad y la primera clase está dedicada a la expulsión de Spinoza como el comienzo de la modernidad judía y a su vez como uno de los momentos claves en el desarrollo de lo que va a ser el proyecto de la modernidad. Y este curso finaliza con un evento de otra naturaleza totalmente distinta, que es la captura del criminal de guerra Adolf Eichmann en Argentina por el Mossad, su traslado a Israel y su juicio tan famoso. Y esto forma parte de los cursos y programas que tiene la universidad. Ahora lanzamos 3 cursos, vamos a lanzar esta semana que viene otros 3 cursos que todavía se pueden incorporar. Y particularmente hoy voy a hablar de este programa que empezamos la semana que viene y que viene desde la excomunión de Spinoza, pasando por la Revolución Francesa y los judíos, el Holocausto, la Primera Guerra Mundial, numerosos acontecimientos en los orígenes de la comunidad judía de México y numerosos temas conectados con esta historia. Pero vamos a empezar con el marco conceptual de este programa. Y quiero empezar con la cita breve de un poema, una parte de un poema del gran poeta israelí Yehuda Mihai, quien dice lo siguiente. Este es un fragmento de un bello poema llamado Ha-Yehudim, los judíos. Dice así: los judíos no son un pueblo histórico, ni siquiera arqueológico. Los judíos son un pueblo geológico, con grietas y derrumbes y capas y volcán en erupción. Su devenir debe medirse en una escala totalmente distinta. Y sigue diciendo otras cosas que salteo. Hace tiempo encontré una hermosa mujer cuyo abuelo fue quien me circuncidó, mucho antes de que ella naciera. Le dije: tú no me conoces, ni yo a ti, pero nosotros somos el pueblo judío, tu difunto abuelo y yo el circunciso y tú la bella nieta de cabellos dorados. Nosotros somos el pueblo judío. Más allá de la belleza de este poema, Spinoza acá toma varios temas. Al comienzo menciona esta idea de la duración histórica. Los judíos somos un pueblo de larga duración. Hoy a la mañana tuvimos un congreso de hebreo y uno de los oradores era el presidente de la Academia de Lengua Hebrea de Israel, el profesor Ben Asher, y él decía: nosotros tenemos una civilización de literatura hebrea de por lo menos documentada 3.100 años de literatura judía, desde la Biblia hasta nuestros días. 3.100 años, no es poca cosa. Es decir, la historia judía es una historia que tiene una longitud, una duración, que es muy distinta si pensamos que ahora se van a cumplir 500 años de la conquista, acá en México, 200 años de la independencia. Piensen en lo que son 3.100 años mínimo, si no más. Y la última parte nos remite a esta idea de la
generacional, esta idea intergeneracional de que el judaísmo es una combinación intergeneracional de personas que no se conocen personalmente, pero que están conectadas por numerosas conexiones muy interesantes y fascinantes. Ahora, cuando hablamos a la pregunta originaria, ¿cuán judía es la historia judía? Uno aquí viene la pregunta, a ver, ¿es la historia judía diferente a las de otras naciones o grupos? Y entre paréntesis, si tienen preguntas que quieran realizar o breves comentarios, lo pueden ir escribiendo en el chat y al final de la exposición vamos a tener unos 10 minutos para poder intentar tratar sus inquietudes e interrogantes. Pero una pregunta es la historia judía diferente a las de otras naciones o grupos? Hay gente creyente que dice, claro, en la historia judía está la providencia divina, eso lo tanto para judíos como para cristianos creyentes. La historia judía es, como lo decía la terminología cristiana, la historia de la salvación. Y la historia de la salvación no es una historia casual, es una historia que tiene toda una estructura determinada, un propósito. ¿Actúan sobre la historia judía otras fuerzas o factores diferenciales? Nuevamente, algunas personas por motivos de fe, de creencia, pueden sostener eso. Un historiador objetivo diría, bueno, no, la historia judía debería, si los judíos son seres humanos y están insertos en contextos políticos, económicos, culturales, sociales, obviamente que la historia judía en ese sentido puede ser examinada como puede ser examinada cualquier otra historia de los egipcios, de los aztecas o de el mundo o el Afganistán contemporáneo. ¿Cómo conocemos la historia judía? Nuevamente, por un lado tenemos las tradiciones religiosas de los rituales que nos dicen fuimos esclavos del faraón en Egipto y tenemos nuestras celebraciones de la Pascua hebrea, el Ser de Pesaj y otras, donde ahí tenemos toda una narrativa histórica. Pero por otro lado están las fuentes históricas. ¿Cuáles son las fuentes de la historia judía? Nuevamente, la historia judía, en ese sentido, no podría ser igual que cualquier otra historia. Hay que ir a los archivos, hay que ir a los documentos, y con base en el análisis cuidadoso, crítico, comparativo de esos textos, poder contextualizar qué fue lo que pasó. ¿Son posibles diferentes interpretaciones de la historia judía desde ya? Si uno toma, por ejemplo, tres grandes historias del pueblo judío que se escribieron en la modernidad. Comienzo con la primera, la historia del pueblo judío de Heinrich Gretz, escrita en Alemania. Hay una traducción española, que son varios tomos, 8 o 9 tomos de esa historia. Él tiene una visión del desarrollo más bien del judaísmo, de sus ideas, etc. Pero siempre, por supuesto, como un historiador que contextualiza. Si voy unos 50, 60 años después, tenemos la obra monumental de otro gran historiador judío, Simón Dubnow, que él la llama historia social y cultural de los judíos. Y Simón Dubnow, este judío asesinado en Riga por los nazis en el año 41, él tiene otra perspectiva de la historia judía, donde él analiza más los procesos sociales de la historia judía. Y por último, si vamos a la última gran historia escrita, digamos, de toda la historia judía, escrita por un estudioso que manejaba 23 lenguas antiguas y todas las lenguas modernas que uno pueda pensar, Salo Barón, Historia Social y Religiosa del Pueblo Judío, él tiene una interpretación diferente de la historia judía. Esta historia de Salo Barón termina en los años 80, 1980, por ahí. Termina su último tomo, el tomo 16. Y lamentablemente no duró porque tenía los elementos para poder escribir una historia judía de 30 tomos, pero bueno, la vida no siempre permite eso como tal. Muchas de estas preguntas aparecen en un excelente libro de un historiador especialista en el tema del hasidismo, que se llama ¿Cuán judía es la historia judía? ¿No? Él toma esta pregunta y él, que tuvo una experiencia de estar un año sabático en una universidad norteamericana con enfoques muy críticos, él ahí
pudo, digamos, entonces, ¿cuán judía es esta historia judía? En este libro él toca mucho de estos temas, es un libro muy interesante el que quiera profundizar este tema. Ahora, no tenemos que olvidar que los judíos tienen ciertas características peculiares que le dan un cariz diferente a su historia. Es integración de religión y nacionalidad. Esa fusión desde los orígenes entre religión y nacionalidad que no se puede estudiar solamente ni desde la religión ni desde el sentido étnico nacional, ¿no? Y como lo dice un gran estudioso de estos temas también y de las religiones comparadas, el profesor Tzvi Verblovsky, el judaísmo es la dimensión religiosa del pueblo judío. Israel es un pueblo nacido de la religión y junto a ella. El judaísmo histórico es la afirmación de una particularidad sacra que es una vocación, un mandamiento y una promesa. Otra característica peculiar del pueblo judío es que el judaísmo se desarrolló como una civilización toracéntrica. Y si queremos de alguna forma poner un punto de contraste, pensemos en el cristianismo. El cristianismo es una civilización cristocéntrico. El centro de todas las corrientes cristianas está en el concepto, en la idea de Jesús como Cristo, es decir, como Mesías. Y en la iglesia el altar es el elemento central donde está la figura, o la cruz. En el mundo judío lo que está en el centro de la sinagoga es la Torá. Y como dice un estudioso de estos temas, el judaísmo es una civilización textocéntrica, una civilización donde la relación con uno mismo y con el otro, con la sociedad y con el pueblo, con la historia y con Dios está mediatizada por el texto o el escrito, él mismo comprendido como consignación de la palabra revelada. Es decir, estos elementos le dan cierto carácter peculiar a la historia judía y a la identidad judía, porque en muchos lugares con una persona le preguntan, ¿tú crees en las creencias cristianas? No importa en qué corriente, dice, no, yo soy ateo, agnóstico, etc. Esa persona puede decir, yo vengo de una matriz cultural cristiana, pero no me considero cristiano. Tenemos el famoso libro de Bertrand Russell, ¿Por qué no soy cristiano? Un ejemplo de esto. En cambio, en el mundo judío tenemos el fenómeno, por lo menos desde la modernidad, de muchos judíos que dicen yo soy ateo y me considero profundamente judío. Porque no es solo un tema de religión, es un tema que tiene otras dimensiones que le dan ese carácter como tal. Existe muchas veces en los estudios, tanto en las escuelas como en algunas universidades, una disociación que en mi opinión puede ser peligrosa. Por un lado, la idea de que la historia sagrada del judaísmo pareciera que no hubo grandes cambios desde la época bíblica hasta nuestros días, una historia dogmática que es representada así en ámbitos a veces educativos ultra ortodoxos, ¿no? O en algunos marcos también cristianos, que se hablaba los hebreos y la historia de los hebreos termina con la destrucción del templo y ahí se acabó el pueblo hebreo, ¿no? Ese tipo de visión, o como una historia sagrada, como una historia que terminó. Y eso generó la caracterización de los judíos como pueblo fósil, después, por ejemplo, en la obra del historiador inglés Arnold Toynbee. En la historia universal, basada en ciertas cosmovisiones cristianas, secularizadas o no, también aparece el pueblo hebreo existe hasta que viene el cristianismo, y ahora el cristianismo, como en una carrera de relevos, es el que lleva la posta, es el que lleva el testimonio de esa verdad. Estas son dos visiones dogmáticas que no resisten el análisis y que ya han sido transformadas, tanto por un lado en la historia sagrada aún del mundo cristiano, que reconoce la vitalidad y que asume que es importante la existencia del pueblo de Israel como el pueblo testigo de la verdad divina y como un referente necesario
para la propia afirmación del cristianismo, como también en la historia universal, donde la historia judía es estudiada dentro de los contextos de las historias nacionales. Si uno estudia la historia de Alemania, la historia de Francia, o la historia de América Latina, también está la historia no solamente de procesos generales, sino de distintos grupos que forman parte de esa cultura, de esa civilización, y los judíos son, en muchos casos, un actor que tiene una historia peculiar por sus características, por su lugar en estas sociedades. Otras preguntas que se hacen todos los historiadores, no solo en referencia a la historia judía, es ¿en qué medida el historiador es alguien objetivo? ¿En qué medida uno puede realmente construir un conocimiento que tenga bases sólidas? Porque hoy en día en la posmodernidad está la idea de que todas son narraciones. Tú tienes tu narrativa, yo tengo mi narrativa. Entonces, ¿dónde está ¿dónde está la verdad? ¿Se puede hablar de una verdad histórica objetiva? Bueno, hay historiadores que sostienen que la historia tiene, más allá que tenga una narrativa, tiene una estructura objetiva, porque si no perdemos todo parámetro. El caso límite de estas posturas, que uno de los más radicales es el gran historiador Hayden White, y que le interese ver esta idea de la historia como narrativas, etcétera, es que el caso del Holocausto. O sea, si la historia es narrativa, yo digo, bueno, está la narrativa nazi, está la narrativa judía, y son igualmente válidas. Ahí es donde los historiadores dicen, no, 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 espera, salvo los negacionistas o antisemitas extremos, dicen, no, 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 uno no puede, tiene que haber algún tipo de límite a lo que uno puede afirmar, y siempre están los hechos, los documentos, los datos. Pero también tenemos que saber que los datos no hablan por sí mismos, son interpretados. Y ahí es donde viene el tema, y son preguntas válidas de en qué medida, como dice, se plantea acá, estaremos simplemente construyendo narrativas con base en nuestros propios intereses, conscientes o inconscientes. Es decir, hay toda una pregunta hoy en día entre los historiadores de cuál es el grado de objetividad dentro de las narrativas históricas, ¿no? Y hay otras preguntas que son más peculiares de este tema acerca de, ¿podemos hablar de un pueblo judío como un cuerpo unitario y coherente cuando hay tanta diversidad de posturas judías? En el pasado y en el presente. ¿Existe un pueblo judío como tal? Tenemos hoy en día libros como el de Sand y otros que hablan del mito o la invención del pueblo judío. Obviamente es un libro que tiene muchos puntos débiles, pero es popular entre sectores antisionistas y antisemitas porque dicen, ven acá un judío, un historiador demuestra que el pueblo judío como tal no existe, etcétera, etcétera. Y aunque aceptemos que el pueblo judío existe como tal y es un objeto legítimo de estudio, ¿es posible escribir una historia cuando toda escritura es construcción en cierto sentido? Estas son preguntas que acompañan al historiador contemporáneo como a otros científicos en las humanidades, en las ciencias sociales, como tales. Ahora, también la pregunta del pasado y el presente, es decir, ¿cómo se conecta el pasado de la historia con el presente? Yo tengo como una base histórica desde la cual interpreto tanto el pasado como el presente, lo que se llaman metas narrativas, digamos que se puede entender de muchas formas. De vuelta, otro tema más, los judíos somos un pueblo transnacional, vivimos simultáneamente en distintos países, civilizaciones, culturas. ¿Cómo se interpreta eso? Es decir, la relación de los judíos acá hoy en día, si vemos los judíos en México, los judíos en Estados Unidos, en Canadá, para tomar las Américas, y el sur, las Américas, y tomamos las Américas también de América del Sur, vemos que hay diferencias y que tienen que ver con los distintos contextos. Por ahí se originaron en Polonia o en Turquía y vinieron a de estas distintas sociedades. Y eso va a generar que la pregunta es, ¿entiendo a los judíos desde la historia norteamericana, desde la historia mexicana, o tengo que usar paradigmas que hablen de una visión más transnacional? Son preguntas tanto metodológicas como de fondo
que de alguna forma en este curso, que empezaremos la semana que viene, vamos a ir tocando siempre a través de casos concretos, muy puntuales, que fueron grandes encrucijadas en la historia judía. Y ahora sí quiero dedicar esta última parte del ciclo para hablar del el comienzo de este curso y el final. Y no hay ninguna conexión lineal de ningún tipo entre la figura de Spinoza y el acontecimiento de la captura del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. Quiero aclarar eso, pero son los dos límites temporales que tomamos de este curso. Vamos a ver brevemente en la clase que tendremos, vamos a desarrollar más, por supuesto, son 2 horas a cada uno de estos temas que le vamos a dedicar. La figura de Spinoza es una figura fascinante porque, y vemos también una transformación entre la visión y la recepción de esta figura de ser el hereje por excelencia de la modernidad a un héroe para muchas corrientes judías y otras corrientes intelectuales que ven en Spinoza el precursor, desde la neurociencia hasta una visión crítica del biocapitalismo. Todos ellos ven en Spinoza su referente, o hasta el psicoanálisis, en figuras como Freud, y otros que ven en él a la figura de Spinoza. ¿Quién fue Spinoza? Porque yo me voy a focalizar en la excomunión o el anatema que la comunidad judía de Ámsterdam va a hacer con este joven en ese momento de su vida. ¿Quién fue Spinoza? Bueno, brevemente, Spinoza, como ven, vive una vida breve. Nace en Holanda, y donde va a morir también, nace en Ámsterdam, morirá después en La Haya. Es descendiente, por un lado, cada una de estas líneas daría para un curso. Es descendiente de criptojudíos, de judíos que vivieron como judíos ocultos en España, en Portugal, que lograron huir y llegar a Ámsterdam, que era un puerto más seguro para que uno vuelva a su identidad o recupere este tipo de identidades. Y eso va a marcar, según autores como Kaplan, como digamos, otros estudiosos, Irmiau y Yobel, ese enfoque y el lenguaje que usa Spinoza para hablar de los temas que toma, ¿no? Como lo llama Yobel, es el marrano de la razón, así lo caracteriza Irmiau y Yobel en esa obra. Es también un gran filósofo metafísico y ético, uno de los más grandes filósofos más audaces dentro del racionalismo filosófico de Occidente. Es un pensador religioso y político, porque él va a tocar y va a hacer un combate abierto a ideas religiosas profundamente arraigadas entre judíos y cristianos, y va a ser también un pensador de la política, y va a escribir un tratado de la política y el tratado teológico político, que es su obra, digamos, polémica más importante, que complementa después su obra filosófica más plena, que es la ética, que en realidad es más una metafísica que una ética, pero fue un pensador fundamental para entender las figuras, digamos, como Descartes y Leibniz. Spinoza es uno de los grandes pensadores del siglo XVII y que tuvo un enorme impacto en la modernidad. Por ejemplo, en el libro de Jonathan Israel, sobre la ilustración radical, son casi 1000 páginas. En este libro, el héroe, la figura clave de las ideas de la ilustración radical es Spinoza. Spinoza fue también un crítico social, que critica el uso político de las religiones, la opresión política. Él es un partidario de la república versus la monarquía dentro del contexto. Spinoza fue también un pulidor de lentes, tanto por una cuestión de mantenerse, como también era un campo científico, la óptica, por los telescopios que se van desarrollando para entender el universo, muy, muy bueno. Va a ser también un mercader fracasado que finalmente le deja el negocio a su hermano, y ahí es cuando es excomulgado, y eso le da la libertad para
dejar de ocuparse del comercio que no era lo suyo y poder dedicarse al estudio, a la reflexión, que es lo que más lo apasiona. Spinoza también hay que entenderlo como un intelectual holandés. Él forma parte de ciertas corrientes en el pensamiento de Holanda, que en esa época es un estado moderno y de avanzada. Es uno de los estados más modernos, un estado poderoso, que donde se están discutiendo proyectos que finalmente sus ideas de una república van a caer, y frente a la alianza entre los sectores monárquicos y la iglesia calvinista. Y la Casa de Orange sigue siendo monarquía hasta el día de hoy. Y por último, va a ser un judío herético, es decir, es visto como una figura que fue excomulgada con una de las peores excomuniones que conocemos y que va a ser un símbolo de aquel que rompe con su grupo, etcétera, etcétera. Por más que hoy en día eso está visto hasta en un sentido positivo, ¿no? Como un pensador transgresor que logra repensar todo el marco intelectual del ser humano en los comienzos de la modernidad. Ahora, Spinoza fue excomulgado a los 24 años. Spinoza hasta ese momento era un niño bueno, correcto, miembro de la comunidad, era visto como un joven brillante que tenía un gran futuro como estudiante de Torá, etcétera, etcétera. Pero por varios motivos, no entraremos todos los detalles, ya sea con quién se juntaba y algunas ideas que había comentado y algunos comentarios que hacía, se ve que tiene ideas herejes porque todavía no había publicado ningún texto en esa época. Y viene la descripción de la excomunión, que es terrible este texto, que de vuelta, este texto está tomado de un manual donde venían las fórmulas de excomunión. O sea, había manual que había escrito un rabino que también estuvo en contacto con Spinoza, pero él lo escribió no para él, sino como un manual de qué había que decir. Este es el texto que es durísimo, malditos sean el día y la noche, etcétera, etcétera. Es decir, es como un abandono absoluto de Spinoza. Y acá vemos, fíjense, este cuadro de un pintor judío que fue profesor en los comienzos de la escuela de arte, la primera escuela de arte en Israel, Betzalel, todavía era Palestina en esa época. Hirschfeld, él escribió 2 cuadros sobre Spinoza, yo muestro uno. Fíjense este cuadro, qué extraordinario. Aquí se puede ver un poco la percepción de Spinoza en ciertos sectores del mundo judío. Acá está Spinoza absorto en un libro, vestido a la moda, digamos, holandesa, leyendo un libro, llevando otro libro, caminando, y aquí vemos gente de la comunidad que se siente entre asustada, estremecida, espantada por su presencia, y acá hay alguien que aparecería que está por arrancar una piedra para arrojársela. ¿Ven? No queda claro, pero esa tensión del movimiento entre el mundo de Spinoza, que está en su espacio, en su universo intelectual, y el resto de la comunidad, ¿no? Que acá se capta ese, y también el cuadro lo logra por varios motivos, desde la estructura triangular, ¿ven? El triángulo de Spinoza y el triángulo de la comunidad, o los planos, el primer plano de Spinoza y el segundo plano de la comunidad. Bueno, este es el texto de la excomunión, como les mostraba, que plantea que un rompimiento. Ahora, lo que hay que entender es que Spinoza no lamentó profundamente ningún testimonio, ninguna carta, ningún documento, esa excomunión. A diferencia de otras figuras, como Juan del Prado, como otras figuras que tuvieron excomuniones y se arrepintieron y fueron aceptados, a diferencia, Spinoza se siente liberado porque esto le permite a él ahora hacer lo que quiere. Él no tiene que dar ahora explicaciones a nadie. En el siglo XVII, las comunidades religiosas intervenían en la vida privada del individuo. Si va a la iglesia, no va a la iglesia, con quién sale, con quién no sale, era otro contexto. Hay que entender, no es el mundo moderno donde uno entiende que las personas tienen derecho a su vida privada, etcétera, etcétera.
Este era otro contexto cultural, era otro contexto como tal. Entonces, Spinoza de alguna forma se siente liberado, porque él ahora puede estar con quien quiere, ir a ver las cosas que a él le interesan y no tiene que pedir permiso absolutamente a nadie de lo que haga. Con respecto a la excomunión, tenemos básicamente dos escuelas entre los historiadores que conocen el tema, ¿no? Y que saben el tema. Unos plantean que la excomunión se debió más a factores externos que internos. Es decir, el estatus jurídico de la comunidad judía de Ámsterdam era muy inestable y muy, digamos, poco seguro, y estaba basado en un documento que escribió un gran Hugo Grotius, el gran jurista, que decía que la comunidad judía no tiene que promover ideas subversivas ni que afecten la fe de la comunidad y de la gente de afuera. Es decir, había un convenio que mientras los judíos no hagan ruido ni generen malestar externo, pueden, digamos, estar. Pero si los judíos generan conductas o impactan promoviendo, digamos, ideas heréticas, eso va a afectar el estatus de la comunidad como tal. Entonces, según algunos historiadores, las conductas de Spinoza podían poner en riesgo la estabilidad y la seguridad de la comunidad. Entonces, había que hacer que calmarlo, callarlo, para evitar ese tema. Otros historiadores dicen, no, eso también incidía, pero fundamentalmente tenía que ver con la función que desempeñaba la comunidad judía de Ámsterdam como un espacio de vuelta al judaísmo, de judíos que habían pasado terribles situaciones de riesgo, de tortura en la Inquisición, de persecuciones, para poder volver a asumir su identidad judía. Ellos necesitaban, era una comunidad nueva la comunidad judía de Ámsterdam, que estaban aprendiendo a ser judíos de vuelta. Entonces, en ese contexto, los rabinos decían, la comunidad necesita claridad, coherencia. No puede ser que gente que arriesgó su vida 3, 4 generaciones viene acá y ahora se dice, no hay que tomar muy en serio a la Biblia, no hay que tomar muy en serio esa idea de Dios. Entonces la gente dijo, su influencia podía ser negativa dentro de la comunidad. Estas son dos de las principales discusiones que hay entre los historiadores que analizan en detalle este marco como tal. Por eso, la excomunión de la figura de Spinoza marca de alguna forma los desafíos intelectuales de la modernidad y cómo tratar con ellos. Porque lo que va a hacer Spinoza en su obra, fundamentalmente en el Tratado Teológico Político, que es donde él más habla de los judíos, de los hebreos, de la ley judía, de la crítica bíblica, etcétera, etcétera. Y después en la ética, donde desarrolla sus concepciones más a fondo acerca de su Dios, etcétera. Él cuestiona las creencias tradicionales, pero es algo interesante, él no se convierte en ninguna otra religión. Él sostiene una identidad como individuo, como filósofo, y no una identidad religiosa, es de los primeros judíos que deja la comunidad, pero no se incorpora en otra comunidad nacional, religiosa, etc. Se incorpora en una comunidad, digamos, de los intelectuales, ¿no? Él forma parte de lo que Isaac Deutscher llama los judíos no judíos, que parten del mundo judío pero se van hacia lo universal, ¿no? Así lo ve. Y por eso la figura de Spinoza va a competir con la figura de otra que va a venir casi 100 años después, que los dos compiten sobre quién es el primer judío moderno como tal. Spinoza o Moisés Mendelssohn, el abuelo del compositor romántico alemán. En Mendelssohn vamos a ver una respuesta positiva a la continuidad judía y a la práctica del judaísmo, cosa que en Spinoza la respuesta es eminentemente negativa. No tiene lugar el judaísmo y, digamos, la comunidad en la nueva sociedad moderna que se está estableciendo, salvo que los judíos vuelvan a tener un Estado.
Spinoza ve esa posibilidad, por eso algunos lo llaman que fue Spinoza un sionista del closet, que estaba ahí encerrado con esa idea. Obviamente que el tema es complejo, pero Spinoza entrevé esa posibilidad que le parecería a él posible y hasta le daría legitimidad a la existencia judía, pero el mundo judío tal como él lo ve no tiene mucho espacio en la sociedad moderna que él ve que se está conformando y que se iba a conformar ya más adelante con los desarrollos de la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, que van a cambiar el mundo en que vivimos. Este hecho marca como el comienzo de lo que va a ser después la modernidad judía propiamente dicha. Y el último hecho que va a cerrar este curso y al que me voy a referir, que también es una gran encrucijada, fue el secuestro del criminal nazi Adolf Eichmann en Buenos Aires en 1960. Eichmann fue un criminal de guerra de origen austríaco, fue oficial en el régimen nazi y es uno de los mayores organizadores en la implementación de la llamada Entlösung o solución final del pueblo judío. Hay un error que ahora voy a hablar acerca de su papel. ¿No? Acá lo vemos a Eichmann en el juicio en Jerusalén, escuchando de la traducción de los testimonios de los testigos y otros en su traducción en alemán, como tal en un juicio donde tuvo un defensor muy calificado, el doctor Robert Servatius, pagado por el Estado de Israel, sus honorarios, que no fueron pocos, para que tenga posibilidad de algo que él no permitió a ninguna de sus víctimas, que es una defensa en la Corte de Justicia. Eichmann va a formar parte de las fuerzas, digamos, de seguridad, va a trabajar bajo las órdenes de Heydrich y de Himmler, que era el máximo líder de este nivel. Por debajo estaba Heydrich, él era uno de los asistentes, y Eichmann tuvo un papel importante en la organización de la llamada Conferencia de Wannsee en 1942. Esta conferencia, erróneamente, se plantea que ahí se decidió el asesinato de los judíos en Europa y todo el plan. Absolutamente falso. El que dice eso no entiende la historia del Holocausto ni sabe lo que está diciendo. En la conferencia de Wannsee no se tomó ninguna decisión. La decisión se tomó, hay que entender cómo funcionaba la estructura de, digamos, mundo nazi y cómo era la estructura de poder. En la conferencia de Wannsee vino la gente de tercer y cuarto nivel. No vino Hitler, no vino la línea de Himmler y Goebbels en ese nivel que era en toma de decisiones, sino acá ya estamos, ni tampoco vino, digamos, estaba Heydrich en tercer nivel, y después toda gente que eran burócratas o funcionarios. Lo que ahí se definió fue la mecánica y cómo resolver los problemas logísticos, políticos que podía haber en el exterminio de los judíos en Europa Oriental. Pero ahí no se decidió, la decisión vino arriba. Ahí se trabajó más el cómo que el qué. El qué se decidió en otro ámbito. Y este es un error muy común. Esta conferencia es muy importante, y particularmente los protocolos que se han salvado, porque como buenos alemanes muy organizados, se hicieron protocolos con las actas de esa junta, y al final esos protocolos debían ser destruidos, pero alguien los guardaron y quedaron 2 o 3 copias de ese protocolo, donde vemos los temas que se trataron, vemos números, cómo ellos veían cuántos judíos hay, cuál era el proyecto, y queda claro que había un proyecto sistemático de asesinato masivo, de genocidio de todos los judíos de todo el mundo, empezando por los de Europa. Entonces, y Eichmann tuvo un papel en este área dentro de la seguridad, del área que se ocupaba de la cuestión judía. Eichmann visitó Palestina, aparentemente, y sabía algunas palabras en hebreo que él decía, y enseguida el público judío pensaba que tal vez era una persona accesible, etcétera, como tal, pero
Eichmann era un nazi profundamente convencido, y vamos a ver eso después brevemente ahora al final. No era un hombre que no sabía pensar y que se dejó llegar por las circunstancias o que obedecía órdenes ciegas, como lo va a decir Hannah Arendt, que se equivocó en el 100% desde el punto de vista objetivo. Lo vamos a ver eso. Pero, digamos, fue un funcionario importante en lo que va a ser el asesinato sistemático de los judíos, digamos, no tanto en el Holocausto por balas, sino más bien en todos los procesos de deportación a los campos de exterminio. Y sus discípulos van a continuar esa obra. Acá lo vemos a Eichmann como miembro de las SS como tal, ¿no? Eichmann va a llegar a la Argentina con el nombre de Ricardo Klement gracias a una, digamos, alianza non sancta entre la Cruz Roja, ciertos sectores de la Iglesia Católica y ciertos sectores de los países de América Latina que permitieron que estos criminales que habían sido en algún momento capturados por los americanos o los ingleses se escapasen, y a través de la ayuda que le daba un cardenal antisemita austríaco y otras figuras, se armó toda una red que les daban identidades falsas, les daban pasaportes de Naciones Unidas, perdón, de Cruz Roja, les permitían llegar como inmigrantes que pasaban desapercibidos. Y Eichmann va a llegar a la Argentina con el nombre Ricardo Klement, y hasta va a vivir 10 años en distintas provincias, finalmente en la ciudad de Buenos Aires, en las afueras de Buenos Aires, trabajando en la fábrica de Mercedes-Benz de coches, en un puesto no demasiado alto y viviendo en una forma muy simple, que eso fue uno de los elementos que despistó cuando lo empiezan a buscar, porque no podía ser que un jerarca nazi de su nivel viviese en una pequeña casa que casi no tenía agua potable, etcétera, etcétera, en las afueras de Buenos Aires, en la famosa calle Garibaldi, donde él va a vivir. Bueno, ¿cómo se supo que este criminal vivía en Argentina? Eso se va a ver en el detalle en la clase sobre él. Hay varias fuentes cómo se fue llegando. Y por último, no solo saber que está, sino la decisión política de secuestrarlo y llevarlo a Israel para ser juzgado, porque hubiese sido muy fácil matarlo en el lugar y se acaba, pero ese no era el proyecto. El primer ministro de Israel en ese momento, David Ben-Gurión, por distintos motivos éticos, políticos, educativos, decide que llegó el momento que el Estado de Israel muestre para las nuevas generaciones de Israel y hacia el mundo externo qué fue el Holocausto, que hasta ese momento era un tema que poco se hablaba, poco se desarrollaba como tal. Eichmann es secuestrado, llevado a Israel. Eso generó una crisis en las relaciones bilaterales entre Argentina e Israel, que finalmente se solucionó, porque por un lado estaba la invasión de soberanía, pero eso se debió a que otros criminales de guerra, cuando se informaba que había un pedido de extradición, ya sea de Alemania o de Israel, sectores dentro de la fuerza de seguridad que eran cómplices de esta gente le avisaban: vete ya que te van a buscar, y esa gente se escapó. El caso de Mengele, el famoso médico que experimentaba con personas en Auschwitz y en otros, y que también participaba de las elecciones entre quién iba a la vida y a la muerte, es una de estas figuras que logra escaparse de Argentina, como en otros países, como en Chile, como en Paraguay y Brasil. Y tampoco hay que olvidar que algunos de los grandes criminales, que la gente a veces piensa esto fue solo en el Cono Sur, ¿cómo llamarían a ustedes a alguien que lo genera más de 10.000 víctimas civiles y muchísima destrucción, y que tenía planes de destrucción total de ciudades, etcétera? Uno podría considerarlo que es un criminal terrible. Bueno, esa persona recibe la medalla al mérito del Congreso de Estados Unidos y fue capturado por las tropas norteamericanas en Alemania, y cuando lo capturan él pensó que lo iban a fusilar ahí, pero la primera pregunta es:
señor tal y tal, ¿qué desea tomar? ¿Cómo le gusta? ¿Qué champagne? ¿Qué caviar? Venga, por favor. Me refiero a Werner von Braun, el padre del B1 y B2, las bombas que causaron tanta destrucción en Inglaterra. Él fue capturado, llevado, y va a ser considerado un héroe porque va a desarrollar toda la industria de misiles y de cohetes de la NASA al comienzo. Entonces, Estados Unidos se llevó así también cientos de criminales, pero no los criminales tipo Eichmann o sádicos, no, los que les servían a sus fines para la Guerra Fría, gente que conocía muy bien el manejo en Europa Oriental, porque ahora, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, viene la Guerra Fría, y los rusos también hicieron lo mismo. Y a pesar que sancionaron y fusilaron y castigaron a muchos criminales de guerra, también los rusos utilizaron a gente de distintas zonas para sus fines de dominio y control de Europa Oriental, ¿no? Entonces eso es una aclaración que viene. Eichmann fue juzgado, el juicio tuvo un enorme impacto, a pesar que todavía no existían las redes sociales. El juicio de Eichmann fue un acontecimiento único, fue televisado en Israel, tuvo un impacto enorme, interno, externo, fueron corresponsales de todo el mundo, y a partir de ese momento ya empezó a ser un tema que se empezó a hablar abiertamente. Es decir, el juicio Eichmann, y Ben Gurión lo veía así, tenía que abrir el tema en las relaciones de Israel frente a Alemania, por un lado, como en el tema de educar a las generaciones nacidas después del Holocausto acerca de lo que había pasado y su significación. Aquí vemos, por ejemplo, los documentos falsos que hicieron de Eichmann, ¿no? De la Cruz Roja, y otros ven con el nombre de Ricardo Klemmen, acá se ve el comité de la Cruz Roja. Había toda una ruta que ha sido estudiada de cómo la Cruz Roja ayudó a salvar a miles de criminales de nazi, que entender que en parte era el tema de la Guerra Fría, estos salvarlos del comunismo, decían algunos, que no los repriman, etcétera, etcétera, pero es un capítulo muy triste de esta organización y del Vaticano que se confabularon en este sentido. Estos documentos hoy en día están en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, exhibidos, el pasaporte de él. Bueno, el impacto fue enorme, como dije, tanto en Israel como en otros lugares, y tuvieron mucho impacto. Y acá vemos dos textos que planteo, el famoso texto de Hannah Arendt, esta intelectual judía que se va de Alemania, va a llegar a Estados Unidos, que fue corresponsal por el New Yorker en el juicio, y después de esos testimonios va a escribir el libro tan famoso Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. El problema es que Hannah Arendt no conocía muchos de hechos, y hoy en día la investigación seria de muchos estudios, Cesarini, el libro que analiza quién era Eichmann en su género, del historiador inglés Cesarini, o el libro de Bettina Stangnet, una estudiosa alemana, demostraron claramente que Eichmann no era un tonto, un hombre que obedecía órdenes ciegamente, o alguien que no sabía pensar. No era la banalidad del mal. Eichmann era un nazi profundamente convencido. Y Bettina Stangnet muestra los testimonios que se descubrieron de las charlas que tenía Eichmann en Buenos Aires, en la casa del padre de una gran intelectual actual, Saskia Sassen, que era un criminal de guerra nazi holandés que se tuvo que escapar a Argentina, y en esa casa los domingos se reunían a tomar, gente así, y Eichmann contaba lo que había pasado, y hasta los otros criminales de guerra nazi que estaban ahí se ponían, no sabían realmente todo lo que había pasado, y Eichmann ahí con unas copas de más contaba quién era, y realmente nunca se arrepintió, y él jugó una imagen que en este caso Hannah Arendt leyó muy mal, no entendió, primero que no había tanta investigación, hay que ser correcto con ella, pero ella de ahí construyó toda una teoría que puede ser que se sostenga en ciertos casos, pero no en el caso de Eichmann. Eichmann era un nazi profundamente convencido, y últimamente acaba de salir hace pocas semanas en Argentina una novela sobre Eichmann, se llama Querido Eichmann, que narra un poco esta historia de Eichmann. Acá lo vemos a Eichmann en la cárcel de Ramle, en un momento de salida en el patio, que es la portada de este libro que acaba de salir. Como ven, el tema sigue siendo un tema actual. Ahora, ¿qué significa el juicio de Eichmann en la encrucijada de la historia judía contemporánea?
Por un lado mostró, si ustedes quieren, algo que el gran historiador Yehuda Bauer llama The Jewish Emergence from Powerlessness, la salida o la emergencia del pueblo judío de la impotencia. El Holocausto es el momento donde los judíos no tienen capacidad de salvar a muchos millones de su pueblo porque nadie los quiere recibir, porque nadie los quiere proteger, fuera de algunas pocas excepciones. El pueblo judío llega al nivel más alto de impotencia, de incapacidad de salvar. Y de alguna forma, el juicio de Eichmann muestra un cambio en esta dinámica de la historia. Ahora, el pueblo de Israel tiene su propia soberanía política que le permite poder capturar a este criminal y llevarlo a la justicia. Y ajusticiarlo con base a la ley que existía en Israel acerca de los nazis y sus colaboradores. Esto marca realmente un cambio en la dinámica de la historia judía. Marca también, si ustedes quieren, esta idea que después va a tener un enorme impacto hasta el día de hoy, de que no hay impunidad para los genocidios. Es un elemento fundamental. Hoy en día tenemos la Corte Penal Internacional y otros instrumentos donde la soberanía nacional no es un paraguas que permite hacer cualquier cosa. Hay otros parámetros como ser derechos humanos fundamentales que están por encima aún de las políticas y de la soberanía nacional. Y muchos estados han firmado convenios de este tipo que plantean que si no hay justicia en el ámbito nacional, se dará en otros lados. Y hay otras implicaciones, pero eso lo vamos a desarrollar más en nuestro curso. Entonces, ahora sí, todos los que quieran, acá tenemos el programa de este curso que empezamos la semana que viene, y como ven, el último tema es la captura del juicio Eichmann, pero empieza con la excomunión de Spinoza y se verá la Revolución Francesa de los Judíos, los orígenes del judaísmo norteamericano, Herzl y los orígenes del movimiento reformista, el hasidismo, el sionismo y sus primeros pensadores, Herzl y la constitución del movimiento sionista, las primeras aliot y cómo se transforma la vida en la tierra de Israel, la Primera Guerra Mundial y los judíos, la Declaración Balfour y su impacto global, la Shoah, habrá 2 clases dedicadas a entender qué fue el Holocausto como tal, la creación del Estado de Israel, otro acontecimiento clave, los comienzos de la comunidad judía de México y por último, la captura y el juicio de Adolf Eichmann. Este es el programa y tenemos un grupo interesante de académicos, especialistas que trabajarán estos temas. Y ahora sí, vamos a ver preguntas y comentarios que tenemos. Hay mucho, veo que hay mucha, agradezco, acá alguien ya presentó en el chat, quiero ver las cosas que hay. Bueno, ahí tenemos saludos de Honduras, de Perú, gracias a los comentarios, a Melí, a otros. Herético quiere decir hereje, es decir, el origen de la palabra herético viene de airesis, en griego, que quiere decir elegir. Es alguien, pero el sentido fue alguien que se fue de la norma, está fuera del tema. ¿Por qué los judíos pueden ser ateos y profundamente judíos? Porque los judíos tienen un carril en la identidad religiosa y otro nacional. Por ahí este carril está roto, pero este carril sigue vivo. Y por eso existen muchos judíos que son ateos como tal. El tema de la excomunión lo pueden encontrar en lo pueden buscar en Google y van a encontrar el texto completo de la excomunión de Spinoza. El pintor se llama Hirschfeld y fue uno de los primeros maestros en la escuela Betzalel. Él nace en Europa Oriental, estudia en Europa Occidental y después va a ir a Israel para crear esta nueva idea del arte judío como tal. Eso preguntaba Gina. ¿Qué opina de estas historias? Bueno, me parece muy buenas. O sea, la historia de Johnson es más popular. Johnson es un historiador inglés católico que tiene una historia muy, digamos, con mucha empatía y con mucha admiración hacia el pueblo judío. Él tiene sus problemas ideológicos. La historia de Hans Kung es otra cosa. Hans Kung es un gran teólogo católico, falleció hace poco, era el rival de Benedicto XVI. Entre los 2 principales teólogos católicos, Benedicto era el conservador y era el más liberal.
Hans Kung, el libro El judaísmo, es un libro excelente que habla de paradigmas en la historia judía, vale mucho la pena, es una muy buena, digamos, interpretación más del judaísmo, no tanto de la parte más histórica como tal, ¿no? Son libros buenos como tales. Alguien preguntaba si vamos a hablar de Edmund Husserl. No, no vamos a hablar de Edmund Husserl, un filósofo de origen judío que es el gran creador de la fenomenología, una figura clave, el maestro de Heidegger y otros, a pesar de que Heidegger después lo va a repudiar y hasta probablemente le impide que esté, cuando es rector de la Universidad de Marburgo, que pueda ir a la biblioteca y estuvo ausente de su entierro, etcétera, etcétera. ¿Cuántos tipos de judaísmo? Muchísimos. No tengo tiempo ahora de desarrollar, pero sin duda el pueblo judío es un pueblo muy diverso. En la antigüedad fue distinto y diverso, y ahora es distinto y diverso. Hay distintas divisiones a nivel religioso, a nivel nacional, a nivel cultural. Tenemos judíos como Noam Chomsky, uno de los grandes intelectuales críticos de muchos temas de la modernidad, y tenemos judíos que están en posturas mucho más conservadoras de derecha. Tenemos judíos que son baluartes de las posturas más anticapitalistas, críticas, etc. Y otros que son defensores del mercado libre. O sea, hay muchas divisiones, tanto a nivel religioso, culturales, judíos sefaradín, de origen de España, de los descendientes de España, o judíos de Oriente y judíos de Occidente. Hay una gran diversidad, que eso es todo un curso para ver acá. El Enigma Spinoza es una novela. Está bien escrito, pregunta Raquel. Está bien escrito, tiene algunas partes históricas que tiene que ver con la visita de este nazi al museo, eso es real, pero mucho de lo que él habla y la forma en que habla el otro personaje, que es como un discípulo de Spinoza, es, digamos, es una novela, no hay que tomarlo en un demasiado, digamos, demasiado fuerte, porque hay muchos temas que no son todos. Este libro que alguien mencionó, José Ignacio, es muy bueno, el de Rebecca Goldstein, porque ella cuenta también su relación con Spinoza cuando estudiaba en la prepa en la escuela ortodoxa y después como filósofa. Es un muy buen libro, este de Rebecca Goldstein, que yo sepa no está en español. El que quiera ver una buena biografía, vea la biografía que está en español, aunque es difícil de conseguir, de Steven Nadler. Spinoza se llama, es una excelente biografía de uno de los grandes historiadores como tales. Estoy viendo la película sobre Hannah Arendt, sí es muy buena, la verdad que sí, ahí aparece el tema del juicio, digamos, y también aparece al final la discusión de Hannah Arendt con su compañero en Alemania y amigo Hans Jonas, al final, donde hay como una ruptura por la postura que asumió Hannah Arendt frente a ciertos temas del papel de la comunidad judía durante la Shoah y otros temas. Operación Finale se puede ver en Netflix, y hay otra película que me parece excelente, que es una puesta en escena de la conferencia de Wannsee. No sé si se llama Conspiración, algo así, que vale mucho la pena. Esta película que estaba en HBO, creo, no sé si está en Netflix, es excelente porque es como una escenificación con base a los protocolos de la conferencia de Wannsee. Muy bien actuada. Y ahí se ve, digamos, qué es lo que les preocupaba. Y ahí queda claro que ellos no deciden si hay o no que matar a los judíos. Ellos saben, la decisión se tomó arriba. Los líderes nazis ya tomaron la decisión. Ellos tienen que ver cómo la implementan, ¿no? Y qué problemas hay, que gracias a los comentarios de todos, de Cintia, de Amelie, de José Ángel, el tema del precio del curso yo la verdad que no lo sé, puede contactarse en nuestra página, ahí le van a dar toda la información. Gracias por los comentarios también a Celia, a José Ignacio, a Coco pregunta si yo enseño en el curso, si yo daré unas 4 de esas clases, otras clases las darán otros especialistas de los temas. Acá señala muy bien Arturo que Einstein decía que yo creo en el Dios de Spinoza. Esto es un tema interesante y complejo. Vamos a dedicar algún curso
hemos dedicado ya un curso sobre Spinoza completo y dedicamos una sesión entera solamente a entender qué significa el Dios de Spinoza, que es un tema complejo que requiere una cierta base filosófica. Gracias, China, por tu comentario. Gracias a Eduardo también, desde Chile, que nos saluda. Gracias a Raquel. Acá de vuelta esta pregunta de judío y ateo. Bueno, les expliqué, en el mundo judío esto es posible, ¿no? Como tal. Acá alguien me plantea que Arendt no justifica a Eichmann, simplemente señala que aparentaba ser un buen ciudadano. Sí, es decir, yo sé que ella no justifica a Arendt, me queda claro, pero ella no entendió quién era Eichmann. Ella se compró el papel que Eichmann representó. Y él se presenta como un hombre ético que sigue la máxima kantiana. Él juró lealtad a los nazis y tenía que cumplir con eso, porque si no hubiese traicionado su juramento. Y era una persona, según Hannah Arendt, un tanto tonto que no sabía pensar por sí mismo, totalmente fuera de la realidad. Lean el libro de Stagnet, el libro de Cesarini sobre Eichmann y otros, demuestran que era una persona que se puso frente al juicio como una especie casi de víctima o de hombre. Yo cumplía órdenes y yo tenía que ser fiel al juramento que hice y yo traté de obrar bien, y es probable que Eichmann nunca mató a nadie con un revólver, con un disparo. Nadie lo vio a Eichmann asesinar directamente, porque Eichmann mataba en esa época con fichas, con memorándum. Hoy en día diríamos que con la computadora, tocando el botón, mandaba un memorando y quiero tantos trenes que vayan de Budapest a Auschwitz, o quiero tantos trenes que vayan de Atenas a Auschwitz. Y con eso él mataba a miles de personas sin disparar un solo tiro. Es decir, Hannah Arendt no entendió quién era verdaderamente Spinoza, primero porque no había suficiente información en ese momento. Segundo, porque tenía cierto tinte arrogante, bastante arrogante. Hannah Arendt tampoco entendió bien lo que eran los Judenrat, los consejos judíos, porque hubo mucha investigación después y hoy en día sabemos muy bien qué pasaba en muchos de ellos, y había todo tipo de líderes, desde algunos que realmente colaboraban con la autoridad pensando que de esa forma iban a salvar mejor a la comunidad, y otros que hacían todo un trabajo subversivo apoyando a los grupos de revolucionarios judíos. Bueno, esta conferencia no sé si después se va a volver a reproducir. Visite nuestra página web porque es probable que tengamos la conferencia grabada, pregunta Marta, para poder ver más en detalle la bibliografía de la clase. Gracias a todos los Isense, no sé quién es, pero gracias por los comentarios. La película se llama Hannah Arendt, es una película alemana que uno puede ver. Marta Sánchez pregunta si el juicio lo pagó. No, el juicio, por supuesto, el juicio lo pagan los estados, pero Israel le pagó al abogado defensor de Eichmann porque quería que tenga un juicio lo más justo y objetivo posible. Y el defensor de Eichmann fue un abogado que había tenido experiencia defendiendo a otros criminales de guerra, que se llamaba Robert Servatius, y fue pagado los honorarios de él por el Estado de Israel. Es correcto, porque querían darle una posibilidad como tal y tal. Acá gracias a los comentarios a Rosy, a Ana, Teresa, un libro para conocer el pensamiento judío. Hay muchas obras. El libro de Hans Kung, que es escrito por un teólogo católico, es un excelente libro, se llama El judaísmo, y vale la pena verlo, es una buena obra. La conspiración se llama, nos recuerda Cintia, la película que representa la conferencia esta de Bansi, ahí, que es como decir acá Valle de Bravo, es un lugar con un lago que la gente iba a descansar hasta el día de hoy. Hay muchas películas sobre el juicio de Eichmann, hay varias películas que se han hecho, algunas documentales, otras que están creando el tema. Gracias, Coco, gracias a todos y buenas noches. El curso empieza ahora en agosto y termina en diciembre. Lo pueden encontrar en nuestra página web, ahora les muestro el lugar, ahí tienen la información. Como tal, es probable que se vuelva a repetir, digamos, se reproduzca este curso
como dice la gente, gracias a Monse, gracias a todos por sus comentarios, a Rodolfo, Andrés. ¿Quieren la información? Fíjense en el chat, Ana Flores de la universidad nos pone la página web que ustedes pueden encontrar ahí sobre este curso y todos los detalles que lo tienen ahí en el chat, pueden verlo y copiarlo. Ahí tienen toda la información para inscribirse al curso. Nos quedan 5 lugares que están abiertos todavía. Gracias a todos, a Adela, a Ivonne, a Laura, a Carmen, a Marta, a Daniel, a David. Y bueno, no me queda más que desearles a todos muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Vamos a lanzar nuevos cursos próximamente, pero este empieza justo la semana que viene, así que es una oportunidad para tener un panorama de la historia judía contemporánea. Y ya les anticipo que después de este curso, a partir de febrero del año que viene, vamos a empezar uno que sería lo mismo, cuán judía la historia judía, pero vamos a empezar en 1960 y vamos a terminar en el año 2018. Va a ser totalmente contemporáneo, con temas muy interesantes. Así que bueno, muchas gracias a todos por sus mensajes, por participar con nosotros. Siempre pueden encontrar en la Universidad Hebraica, en nuestra página web, la información sobre cursos, programas, seminarios. Gracias a todos, a Elden, a Melí, a Marta, a todos. Así que buenas noches y un cálido saludo a todos.